El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella y al discípulo amado, que tanto quería Jesús, dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó para vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos, como era día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos en esta fiesta, o más bien en esta memoria de Santa María, Madre de la Iglesia. Un título que fue dado pues por la Iglesia desde antaño, pero confirmado y decretado para que fuera su celebración en la Iglesia Universal el 21 de noviembre de 1964 dentro del Concilio Vaticano II. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Primeramente, pues el mismo Concilio Vaticano II en su Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el último capítulo, que es el capítulo 8, pone a María como ejemplo o como modelo para la Iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de María como modelo de la Iglesia? Pues podemos descubrir a lo largo del Evangelio que son pocas veces las que aparece María, pero siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Y cuando pasa una mujer y dice: Dichosos los pechos que te alimentaron y el vientre que te llevó. Y Jesús dice: más dichosos los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica. Y por ahí nuestros hermanos cristianos no católicos se basan en ese y en otro pasaje para decir: no, pues es que Jesús hizo un lado a María. ¿Por qué? Porque ella no era su discípula. Y podríamos decir: ¿y quién desde el primer momento que aparece en el Evangelio escucha la palabra de Dios y la pone en práctica sino nuestra Madre Santísima? ¿Qué es lo que a veces nos falta a nosotros? Les decía al principio que una disculpa por empezar un poco tarde, porque pues no encontrábamos el Evangelio del día. Y bueno, pues porque hasta el padrecito, pues si no practica o no se pone a estudiar, pues también, como dice el dicho, hasta el padrecito se le puede olvidar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque no estamos en ese contacto. Y bueno, pues yo que he estado tratando de usar los libros litúrgicos para la misa, es precisamente en donde pues, uno llega y se da de topes. ¿Por qué? Porque si no buscamos conocer, entonces no podemos vivir. Y esto es lo que nos ha faltado a muchos como católicos. ¿Por qué? Porque estudiamos el catecismo cuando éramos niños y ahí se quedó el catecismo. No, hoy tantos problemas que hay en la iglesia, sobre todo pues lo que se escucha de la iglesia de Alemania y que si está para hacerse un cisma, que si no está para hacerse un cisma,
Y bueno, pues no sé si tan proféticamente, pero cuando estuve en el seminario estudiando, porque pues para ser ordenados sacerdotes pues tenemos que estudiar primero 4 años de filosofía y luego 4 años de teología, aunque para las ciencias religiosas, pues ahí dentro de la teología tenemos que estudiar lo que se llama la historia de la iglesia. ¿Para qué? Pues como dice ese viejo dicho español, ahorita no me recuerdo quién lo dijo, pero dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, pues podemos ver los cismas en la iglesia, siglo IV, el cisma armenio, siglo XI, que es el de Oriente y Occidente, siglo XVI, todo lo que es el cisma protestante, que pues empieza con los luteranos, que son los seguidores tal cual de Lutero. En Inglaterra pues está precisamente Enrique VIII, que por un capricho de quererse divorciar de Ana Bolena para casarse con otra, pues bueno, entonces hace su cisma y hace su iglesia aparte. Y pues de ahí los calvinistas, los puritanos, los cuáqueros y todos estos, pues son esa separación de la iglesia. Y bueno, pues algunos como los cuáqueros, que es una separación de la separación luterana, pero bueno, ya ese es otro chisme. Y pues el padre que nos dio, Monseñor Eduardo Ackerman, pues no sé si conscientemente o inconscientemente, pero pues podríamos decir una profecía, decía, muchachos, posiblemente nos toque ver otro cisma en la iglesia. Y bueno, pues sí, ya tiene su tiempecito que vi esa clase, pues si ya casi cumplo 5 años de sacerdote, más el año de diácono, más los 2 años de que tuve, pues podemos hacer las cuentas. Estamos a 8 años de que dijo en clase eso y posiblemente lo dijo como un comentario, pero hoy lo estamos viviendo. ¿Y es por qué? Porque no conocemos a Dios, porque queremos hacer una religión a mi medida. Quiero hacer un Dios a mi medida, que me aplauda lo que yo quiero y que rechace lo que no quiero. Pero no, más bien nosotros tenemos que hacernos a la medida de Dios. Es lo que nos enseña la Virgen María. ¿Ustedes creen que la Virgen María siempre fue vida, dulzura y esperanza nuestra? No. Pues tenemos hasta la devoción de los 7 dolores de la Virgen María. Y pues dolores, y ahí, pobre San José, también hablamos de los 7 gozos y 7 dolores de San José. Pero yo creo que San José se llevó más dolores, leyendo a esta beata mística, Ana Catalina Emmerich. Pues así cuando terminé de leer la muerte de San José, dije, ay, pobre San José, tenía corazoncito de pollo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Jesús y sufría cuando le hacían hasta el mínimo desprecio a Jesús, porque él decía, ¿cómo mi Salvador está siendo despreciado? ¿Por qué? Porque no lo conocen. Y por eso dice la beata Ana Catalina Emmerich que José tuvo que morir por misericordia de Dios, porque María, pues sí, con todo el dolor que pudo haber sentido en el momento de la crucifixión, simplemente lo vemos hasta bíblicamente, y una espada te traspasará el alma. Y podemos preguntarnos, cuando nos hemos cortado con un cuchillo, ¿cómo arde? Ahora imagínense, pues eso es una cortadita. Ahora que te entre una espada, pues yo creo que ha de haber ser doloroso, bueno, más que doloroso, ardoroso, porque pues las cortadas arden, no duelen. ¿Y cómo tuvo que ser ese dolor de la Virgen María? Pero ese dolor que sabe encauzarlo. A veces en lo que son las misas de exequias, pues a veces como que te parten el corazón ver ese dolor de las personas, y a veces ese llanto, pero pues que ya no es llanto, es alarido de dolor. Y la Virgen María no hizo eso, supo aguantar ese dolor en silencio. Y dice la beata Ana Catalina Emmerich, si San José hubiera estado en la crucifixión, hubiera sido capaz de subirse a la cruz, bajar a Jesús y crucificarse él. Por eso Dios tiene la misericordia de, antes de que empiece su vida pública, antes de que empiece la persecución contra Jesús, llevárselo.
Y podemos descubrir que pues este año de San José, ¿por qué? Porque pues hace unos cuantos años el Papa León XIII le da el título de patrón de la Iglesia, para que cuide a la Iglesia como cuidó a Jesús. Y pues por obvias razones, pues desde antes, pero ya establecido hasta el 64, María es la madre de la Iglesia. ¿Para qué? Para que como buena madre nos enseñe a caminar hacia Dios. Por eso esa frase, a Jesús por María, porque no podemos encontrar a Jesús si no es a través del camino de María. Porque cuando queremos saltarnos a María, podemos caer en el error. Yo creo que todo lo que se habla de los alemanes, de la iglesia alemana, pues podríamos decir, en cierta forma quieren hacer un bien, pero no lo hacen bien, porque han dejado de ver el camino celestial para ver el camino humano. Y eso es lo que nos puede pasar. Por eso, si nosotros caminamos de la mano de María, nunca nos vamos a apartar del camino, porque María, como también buena maestra, nos enseña. Y hasta podemos encontrar en ese primer milagro de Jesús el convertir el agua en vino. ¿Y qué es lo que María dice? Hagan lo que Él les diga. No vean a su alrededor, hagan lo que Él les diga. Y hoy también la Virgen nos puede decir, hagan lo que Él les diga. Pero para eso tenemos que conocer qué es lo que nos pide el Señor. A veces podemos descubrir, pues hermanos cristianos no católicos, que su eslogan, pare de sufrir. No, el Señor no nos invita a parar de sufrir. El Señor es el primero que nos invita al sufrimiento. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en días, en esta semana, no me acuerdo si es esta semana o la próxima semana, escucharemos ese pasaje en donde pues Jesús hace una prédica y pues como que no lo siguen, y cuando habla del 100 por 1, agarra y va y le dice, oye Señor, y nosotros que lo dejamos todo para seguirte, recibirán en esta vida el 100 por 1, más persecución, pero la vida eterna. Y como diría San Pablo, ¿qué más grande que la vida eterna? Todo lo demás, pues aviéntenme todo el sufrimiento, aviéntenme todos los problemas. ¿Y cuántos de nosotros decimos, ay no Señor, a ver, nada más un sufrimiento que pueda soportar? Y San Pablo, no, aviéntenme. Por eso a veces también nos falta esa fortaleza, y desde el primero que les habla, así como que nos falta esa fortaleza de decir, Señor, no importa que sufra, ayúdame. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un dolorcito y así como que, ay Señor, es que mira que me estoy sufriendo, ayúdame. No, ofrécelo. Y cuando lo ofreces, mira, solito se te quita el sufrimiento. Una gracia de Dios. Y pues también hay personas que así como que en ese momento de misticidad le piden sus pruebas. Y conozco a alguien que pues así como que leyendo pues un libro espiritual, de que Señor, concédeme una espinita de tu corona. Y pues literalmente le empezó a correr una gotita de sangre. Y después era, ay, es que ¿por qué me duele tanto? Y hasta que se acordó y dice, ay Señor, si esto era una sola, pues imagínate cuántas te pusieron. Y el Señor, ahí sí, con todo respeto y por el perdón de la palabra, pero si estamos de hocicones, el Señor no lo cumple. Ya después por hocicón uno dice, ay Señor, ¿para qué te dije esto? Pero el Señor siempre nos va a dar su fortaleza. Por eso San Agustín decía, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. A fin de cuentas, tú me lo das y es para ti. Así que aprendamos que eso también fue lo que hizo la Virgen. Ella se humilla y el Señor le exalta.
Y ella se humilla y el Señor le exalta. Eso es el camino del cristiano, humillarnos ante Dios. Y el Señor siempre nos va a dar esa gloria que merecemos. Por eso, esforcémonos día en día por vivir realmente como dignos hijos de Dios y de la Santísima Virgen María. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración.